Bueno, Chile asiste a esta hora como invitados a la cumbre del G7, este encuentro donde participan los líderes de las 7 principales economías del mundo y donde el presidente Sebastián Piñera ha tenido la oportunidad de compartir con mandatarios como Donald Trump o Emmanuel Macron, quienes de paso han manifestado su preocupación por los incendios en la Amazonía. Queremos profundizar sobre esta cita de interés mundial junto al académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Robert Funk. Muchísimas gracias, Robert, por acompañarnos. Gracias, Muy buenos días. Bueno, la Amazonía ha sido uno de los grandes temas de esta cumbre, pero no ha sido el único. Partamos de todas maneras por lo que está ocurriendo en Brasil. ¿De qué manera una cumbre de esta naturaleza puede contribuir justamente a lo que parte como un llamado en redes sociales la semana pasada? Porque recordemos que los incendios se vienen arrastrando no solo este año, sino que de varios años anteriores. Bueno, yo creo que hasta esta cumbre, digamos la semana pasada, cuando se llegó a conocer lo que estaba pasando, el tema de los incendios, yo creo que existió una sensación como de debilidad o de qué se puede hacer, como que existió la sensación de que no se podía hacer nada. Y yo creo que es importante que los líderes del mundo den una señal. Supuestamente ayer o hoy acordaron un paquete de 20 millones de dólares de ayuda para combatir. De ayuda. Y eso hace dos cosas. Uno, que da la señal que sí se puede hacer algo. Segundo, de una especie de reproche hacia Bolsonaro, que incluso él como presidente de Brasil dio la impresión de que, bueno, esto es parte de nomás y no... Esto, o sea, la semana pasada culpa la tienen las ONG. Efectivamente, que era la culpa de las ONG y que ellos no tenían los recursos para combatir los incendios. Claro. Y además existía la sospecha de que efectivamente la desregulación del tema de manejo de bosques y de las regulaciones ambientales en Brasil habían contribuido a esto también. En los últimos días salió la noticia de que tal vez esto tiene que ver en realidad que empezó en Bolivia con un anuncio por parte del gobierno boliviano de deforestación para plantar, para la agricultura. Así que está un poco lo mismo a dónde empieza. De hecho, me llama la atención que ambos líderes, que son de dos espectros distintos del espectro político, de los lados distintos del espectro político, pero tienen esa cosa nacionalista, ambos tienen esa cosa nacionalista y populista, al final terminan teniendo casi las mismas políticas respecto al bosque. Otra pregunta interesante es cómo esto va a jugar o darse en la política doméstica brasilera. Yo creo que uno se puede preguntar si todo el mundo empieza a criticar a Bolsonaro, a Brasil, por tener estas políticas, si eso no de repente impulsa o da mayor apoyo o fortalece el apoyo de Bolsonaro dentro de Brasil, que ha estado en las últimas semanas a la baja. Así que yo creo que hay que tener un poco de cuidado. Así que da esa sensación de que se puede hacer algo. Y lo otro que me llama la atención es que la reunión en que se acordó estos 20 millones de dólares, Trump no fue. Bueno, es que ese es un punto bien importante, porque toda esta discusión respecto de lo que ocurre en la Amazonía se da en el marco de la preocupación global respecto del cambio climático. Cambio climático en el cual, como sabemos, Donald Trump y su gobierno no creen al punto de ni siquiera asistir a la reunión especial en el marco del G7 donde se discutían estos temas. Tal cual. Entonces, por eso vuelvo a la primera pregunta, por eso es importante que se haga algo, porque la impresión que daba Bolsonaro, que da Trump, o sea, ese grupo de líderes, es que esto es parte nomás de casi de la naturaleza o es bueno para los negocios y por lo tanto no vamos a interferir. Y existe parte de la comunidad internacional que sí tiene la intención de seguir comprometido a combatir el calentamiento global, comprometido a acuerdos multilaterales, y eso se ve también en la invitación que se hizo al ministro de Relaciones Exteriores iraní, que fue una sorpresa para Estados Unidos, pero es parte de lo mismo, ¿no? Se ve un poco, y esto es lo más notable, yo creo que de esta reunión, de esta cumbre, ya la habíamos visto en otras, pero se ve aquí como el centro de poder de temas internacionales empieza a hacer un giro desde Estados Unidos hacia Europa, particularmente Macron, Merkel, tal vez Trudeau y algunos otros. Bueno, de Trump hecho, queda por fuera. Algunos hablan de este G7 como el G5+2, digamos, donde los dos son Brown del Reino Unido, digamos, Johnson, Reino Unido, y el propio Trump y todo el resto. Pero este es un G7 donde otro de los temas, además de la Amazonía, es el antiguo G8. Recordemos que este era el grupo de los 8, digamos, donde se saca a Rusia por su conflicto en Crimea, y Rusia ha vuelto a ser tema en el marco de esta reunión. En años anteriores ya Trump había tocado ese tema, quería que volviera a Rusia, que se volviera a invitar. El próximo año Trump va a ser, Estados Unidos va a ser el país anfitrión y por lo tanto lo más probable es que Rusia sea invitado de nuevo.
Y la pregunta es por qué. La pregunta es por qué Trump insiste tanto en que se invite a Putin. Y lo más probable es que es Putin el que quiere volver. Claro. Y Trump, por alguna razón, sigue haciéndole el trabajo a Putin en el ámbito internacional. ¿Y por qué la importancia de este grupo en particular? Porque recordemos que ellos también se reúnen en el marco del G20, Sí. está la reunión de APEC, digamos, las economías del Asia-Pacífico, que va a tener su cita próximamente acá en Chile. Creo que hay que mirar cuáles son los grandes objetivos o los objetivos de largo plazo, tanto de Rusia como también China. Yo creo, si uno mira hacia dónde va la política internacional, claramente ya hemos salido de esta época post-Guerra Fría, donde un mundo unipolar era un mundo tal vez tripolar, donde hay otros dos grandes poderes compitiendo para algún tipo de protagonismo en el sistema internacional. Putin quiere que Rusia retome su rol histórico como superpoder, lo que tuvo la Unión Soviética. China quiere retomar un rol histórico que tuvo tal vez hace 500 años, pero es una ambición un poco distinta a la rusa, pero parecida en el sentido de que quieren tener su espacio en la mesa. Y por lo tanto, para tener su espacio en la mesa, para Putin es importante estar en el G7. Y el otro tema, ya decíamos, es esta retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear alcanzado con Irán el año 2015, ¿no? Elevó la tensión de los socios occidentales peleando justamente para que Teherán respetara sus compromisos, digamos, pese a la vuelta de las sanciones norteamericanas. ¿Cómo en esta reunión se puede también colaborar en esa dirección? Bueno, como dije recién, llama mucho la atención que Macron haya invitado a Zarif, al ministro de Relaciones Exteriores iraní, a Biarritz. Los americanos supuestamente no sabían, supuestamente estaban bastante molestos. Macron pudo haberlo invitado en otro momento a París, pero lo invitó aquí. ¿Por qué? Probablemente porque también son los otros países de Europa, aprovechando que están los otros líderes, los que tienen un interés en mantener vivo este acuerdo. Y lo más interesante, yo creo que esto tal vez fue un error por parte de Macron, es que Irán ha manifestado también su interés en mantener este acuerdo. Y eso le da una herramienta, por lo menos retórica y política, a Trump para decir, no ven, Irán quiere mantener esa política, este acuerdo que firmó con Obama, y eso demuestra que el acuerdo es bueno para Irán y demuestra que las sanciones que nosotros hemos impuesto le están haciendo daño y tenemos que seguir por ese camino. De hecho, Trump tuiteó algo parecido hoy día. Sí. Entonces, yo creo que es positivo que si sigue, siempre es mejor, como dijo Churchill, mejor hablar que pelear, pero para que el acuerdo funcione, claramente Estados Unidos también tiene que estar involucrado. Y eso es una incógnita, digamos, por el momento. Ahora no Lo creo mismo que que ocurre que es otro de los temas también de esta cumbre, la guerra comercial que mantienen China con Estados Unidos, aun cuando Trump este lunes decía que anunciaba supuestamente buenas noticias en términos de la intención de volver a sentarse a conversar, pero la guerra parece declarada, digamos, y los mercados así reaccionan también durante esta misma jornada. Parte del problema, y yo creo que todo lo que ha dicho Trump en la última semana respecto a la guerra comercial demuestra el problema que tienen los líderes internacionales, el sistema internacional, los mercados, en sentido de reaccionar o no a lo que dice, porque dice una cosa un día y otra cosa la otra. ¿Cuán serio hay que tomarlo? ¿Cuáles son las motivaciones que tiene el presidente de Estados Unidos para decir las cosas? Quiere mover los mercados. ¿Por qué? Hay algunos que sospechan que lo que quiere en realidad es que el Banco Central, el Fed de Estados Unidos, baje las tasas de interés porque eso le hace más barato las deudas que él tiene y su negocio de propiedades. Entonces, y pareciera que está jugando con eso, porque un día sube, un día baja. Y yo creo que llega al punto donde los líderes internacionales empiezan a no hacerle caso. Y de hecho los negociadores chinos, Trump anunció que había tenido buena reacción por parte de los chinos y los negociadores chinos dijeron no sabemos de qué es lo que está hablando, nunca no hemos contactado a nadie. Sí. Así que es una cosa tan rara y tan insólita, pero eso está, como sabemos, ya se están viendo los efectos económicos en los mercados, en la bolsa y en el ambiente económico internacional. Otro de los temas que están planteados, están sobre la mesa, y lo vemos ahí en imágenes, digamos, es el primer encuentro mundial de Boris Johnson, el nuevo primer ministro británico, y aun cuando puede parecer un tema local, europeo, digamos, el Brexit también ha sido parte de las conversaciones cuando tienes ahí a Angela Merkel, tienes a Macron y tienes ciertamente al primer ministro británico. Bueno, Johnson y Trump son líderes afines, tienen visiones parecidas
Y Johnson a estas alturas necesita a Estados Unidos mucho más que Estados Unidos necesita a él o a Gran Bretaña, porque su esperanza es que de alguna forma el déficit o el cambio que se produzca después de que Gran Bretaña se salga del Reino Unido sea de alguna forma compensada con nuevos tratados y más comercio en otros lugares, especialmente Estados Unidos. Entonces Johnson realmente necesita mantenerse al lado bueno de Trump, y eso lo vemos un poco también en el lenguaje y en estas reuniones. Pero Trump sabe que que está jugando, yo creo que Inglaterra, no solamente para Trump, sino que para esta visión trumpista que incluye Bannon y todos estos asesores que tienen esta visión casi como de anarquía internacional. Yo creo que Gran Bretaña, sabemos las conexiones que ha existido entre el grupo Brexit, otros líderes de Brexit, Farage y otros, y gente cercana a Trump. El tema de Cambridge Analytica también ha estado involucrado en ambas campañas. Entonces aquí hay una especie de círculo de personas que ven el mundo de una forma parecida y a los cuales le agrada o les sirve tener este conflicto o anarquía casi a nivel europeo. Claro, sobre todo cuando estamos pensando, digamos, en que tienen que validarse cada uno en sus respectivas posiciones ahí. Tienen que validarse, pero ¿qué es lo que significa al final para el sistema? O sea, estamos viendo divisiones, no solamente lo que significa esto para la Unión Europea, pero estamos viendo divisiones electorales. ¿Qué podría significar esto para la OTAN? Ahí también yo creo que entra el tema de Dinamarca y Groenlandia. Entonces aquí hay un juego geopolítico que es mucho más incerto y peligroso de lo que significa solamente esta disputa. Otro de los temas que tal vez no ha estado en las primeras páginas, digamos, pero que lo revisaba dentro de los objetivos que planteaba el propio presidente Macron como anfitrión de este evento, es el acordar una tasa global para las empresas tecnológicas, que de alguna forma es la misma discusión que estamos teniendo acá, digamos, con nuestra propia reforma tributaria, de cómo las grandes transnacionales como Google, como Amazon, como Facebook, tienen que colaborar también desde el punto de vista tributario y no eludir o derechamente evadir impuestos en los países donde operan. Esto me llama mucho la atención porque es un debate muy parecido a lo que ocurrió a comienzos del siglo XX. Si uno mira quienes tenían las grandes fortunas a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, eran los dueños de las empresas, de las industrias que eran las industrias del momento, ferrocarriles, ¿no? Carnegie, Rockefeller, el petróleo, Ford, de los autos, era todo lo que era como la tecnología de punta en el año 1900. Era la industria. Y eran las grandes millonarias. Y en esa época empieza a surgir también el socialismo, incluso en Estados Unidos empiezan a surgir los sindicatos. Y finalmente lo que ocurre es que el gobierno, incluso hay comisiones, el Congreso, que llama a estos señores y les dice, oye, ustedes tienen que empezar a pagar impuestos, porque esto no podemos seguir así, el nivel de desigualdad, ¿no es cierto? No existía impuestos a la renta en esa época, y de ahí, después, más o menos en la época de la Primera Guerra Mundial, empiezan con impuestos a la renta. Bueno, hoy día, ¿quiénes son las grandes fortunas? Es la tecnología de punta, son las personas que manejan no las grandes industrias, sino la información, los datos. Facebook, Google, Apple, etc. Y muchas de esas empresas, Amazon, tienen un modelo que es muy parecido, a un contexto muy distinto, más globalizado, pero enfrentan una opinión pública parecida a lo que enfrentó el señor Rockefeller en 1900. Y estos tipos de acuerdos son un intento para empezar a reaccionar frente a esa opinión pública, porque si no saben que se amenaza una especie de levantamiento de opinión pública que podría terminar mal. Ya vemos señales de aquello, ¿no? O sea, el movimiento antiglobalización es un movimiento que en gran medida es una reacción a esta especie de impunidad que muestran estas empresas. Ahora, la gran duda está, y ha sido parte de la discusión aquí también, si los impuestos lo van a pagar las empresas o lo van a terminar pagando los usuarios de esas empresas. Bueno, pero es lo mismo. Es que no es lo mismo si el dinero sale del bolsillo de ellos o del de uno, digamos. Pero siempre es así. O sea, al final del día lo pagamos los usuarios o los clientes, pero eso también es una cosa que empieza a factorarse en el precio y se empieza a ajustar al mercado. O sea, si un producto es demasiado caro por los impuestos, a lo mejor ofrece a alguien un producto más barato, también pagando los impuestos con un producto más barato. O sea, ese argumento siempre se ha dado, no se pueden subir los impuestos porque al final lo pagan los clientes. Es verdad que lo pagan los clientes,
pero tiene un efecto en el mercado de todas maneras, y pasó exactamente lo mismo, como digo, con estas industrias. Algunas sobrevivieron, esa es otra cosa que es un paralelo, ¿no? Cuando existen estos booms con nuevas tecnologías, con nuevas industrias, las más innovadoras sobreviven y muchas entran. O sea, ¿dónde está el Studebaker hoy día, no es cierto? El Studebaker no sobrevivió. Es un modelo de auto. Es un modelo para los que somos viejos. Ford sí sobrevivió. Entonces va a pasar lo mismo con la industria tecnológica. Robert, finalmente, ¿cómo entender el rol de Chile en este concierto? Es primera vez, además, que Chile es invitado, digamos, a través del presidente Sebastián Piñera a un encuentro de esta naturaleza, básicamente en su condición de organizador de la próxima APEC, digamos. Pero ¿qué oportunidades se abren para Chile de estar presente a través del presidente en una reunión de esta naturaleza? Yo creo que pocas. Supuestamente uno vio la agenda del presidente, tuvo muchas reuniones con muchos líderes, pero fueron reuniones de 15 minutos. Claro. Fueron saludos protocolares. Con Angela Merkel se hablaron temas un poco más sustanciales. Mucho de esto depende de cuál fue el trabajo diplomático que se realizó antes, en términos de ya estamos de acuerdo con estos, vamos a seguir por este camino, en términos de colaboración. Yo sé que con Alemania se habló de temas del litio, claro. Pero yo creo que fue más bien una introducción en la antesala a lo que va a ser el APEC. Ahora, o sea, más protocolar que productivo, en definitiva. Robert Funk, muchísimas gracias por habernos acompañado para analizar lo que sigue ocurriendo allá en Francia. Gracias. Muy amable.